Clau Oliva y les doy la más cordial bienvenida al programa mensual de Tu Mejor Versión. Y el día de hoy estoy muy entusiasmada porque voy a hablar de un tema que va a ser de gran utilidad para todos ustedes. ¿Y por qué sé que va a ser de gran utilidad? Bueno, porque a mi alrededor he escuchado mucho de esto de lo que voy a hablar y porque algunos de ustedes me han escrito comentando la situación por la que están pasando. Sin más preámbulos, de lo que voy a hablar el día de hoy es cómo parar o qué hacer cuando tienes una mala racha. ¿Les ha sucedido a ustedes en algún momento o están pasando por una mala racha? ¿Qué es eso de una mala racha? Bueno, pues es cuando se presenta un suceso diferente, un suceso que catalogamos como algo negativo, un suceso que nos toma por completo de sorpresa, pero que además no para ahí, sino que este suceso lo que hace es desencadenar otro y otro y otro y otro y otro, y por lo tanto parece ser que son cada vez más graves, cada vez más crónicos, ¿no? Y es lo que llamamos, oye, es que ya no sé qué hacer porque las cosas van de mal en peor. ¿Les ha pasado alguna ocasión? Bueno, pues lo importante y por lo cual estoy entusiasmada es porque les voy a dar hoy recomendaciones para que esto, si están pasando por esto, paren. Pero número dos, que nunca más, y lo más importante, nunca más vayan a pasar por eso. Y vas a decir, pero ¿cómo? ¿En verdad es eso posible? Claro, por supuesto, todo es posible. Porque recuerden que nosotros somos quienes creamos nuestra propia realidad. A lo mejor, claro, de manera inconsciente, ¿no? Cuando son cosas que la verdad no nos gustan, pero al final, consciente o inconscientemente, nosotros somos quienes creamos nuestra propia realidad. Así es que estos pues son buenas noticias, es la primera buena noticia que les tengo el día de hoy, porque si tú creas tu propia realidad y estás pasando ahorita por un momento difícil, bueno, pues, ¿qué crees? Así como tú creaste esta situación, pues lo que puedes hacer es cambiarla total y por completo. Así es que no importa cuál sea hoy tu realidad, lo importante es que tú sepas que tú tienes este poder para cambiarla por completo. Y si es una mala racha, es decir, que han venido sucesos tras sucesos, bueno, pues vas a poder pararlo ahora y de una vez. Lo que queremos es que esto empiece a cambiar y que cambie ya y de inmediato. Y vas a decir, bueno, pero a ver, Claudia, pues ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones como para que se lleve a cabo este cambio independientemente de cuál sea mi situación hoy? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es dejar de definir, número uno, que estamos en una mala racha y número dos, que tú definas esto como algo bueno o malo. ¿Qué tal si simplemente dices, es una situación, estoy pasando por una situación que tengo que resolver o estoy pasando por una situación diferente en este momento? Si te das cuenta, la energía cambia de inmediato. En lugar de llamar mala racha, estoy muy mal, de mal en peor, a estoy pasando por una situación que necesito cambiar, estoy pasando por una situación diferente. Y completamente la energía cambia. Si te das cuenta, ahí dejas que si no estás juzgando que las posibilidades realmente se puedan presentar, porque cuando tú ya defines algo como problema, como malo, pues ya lo que haces es meterlo en una cajita y de ahí no sale. Es decir, no hay nada que pueda apoyar porque ya lo estás definiendo como un problema, como algo malo, como algo que va de mal en peor. Entonces, no.
vamos a tener ningún adjetivo calificativo para lo que hoy está sucediendo. Hoy mejor nada más nos vamos a basar en lo que son realmente los hechos por lo que estás pasando, no calificación, ¿ok? Nada de juicios, nada de conclusiones. Lo importante es que tú dejes de presuponer, que no tengas que estar presuponiendo qué es lo que va a pasar, que no tenga ningún tipo de conclusión, porque normalmente lo que hace la mente es que presupone, pero siempre un futuro trágico, fatídico. Y entonces esto lo que va a hacer es que te va a llevar a crear más de lo mismo, de esto que te está sucediendo. Entonces, este futuro, esta presuposición de un futuro, pues lo que va a hacer es mantenerte además en un estrés y en una preocupación, ansiedad y angustia impresionante. Así es que, bueno, número uno, ya no definamos. Número dos, que no estés con presuposiciones, juicios o conclusiones de lo que está sucediendo. Y por supuesto que no te define el pasado. Hay algunas ocasiones en las que esto que nos está pasando hoy probablemente en algún momento de nuestra vida ya nos pasó. Bueno, pero lo que haya pasado antes no tiene por qué definirte ahora y no tiene que ser exactamente igual, porque de entrada tú hoy no eres el mismo que era cuando te sucedió esto. Hoy eres una persona completamente diferente y que además ha tenido muchísimos más logros de cuando o recursos de cuando esto sucedió. Entonces, esa es otra recomendación que les hago. Reconoce los logros que has tenido hasta el día de hoy, número uno, y por supuesto, reconoce que los recursos y lo que eres hoy. ¿Para qué es esto? Para que puedas tú empoderarte, tener este poder para decir, efectivamente, yo puedo crear una realidad completamente distinta a la que estoy viviendo. Y no te vayas al pasado, no dejes que el pasado te defina. Eso es muy fácil, pero no, la idea es que hoy, desde el presente, puedas crear un futuro completamente diferente. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora me vas a decir, oye, pero ¿por qué es importante, no? Que yo deje de estar concluyendo y tener juicios y definiendo y todo esto, porque ¿qué crees? Que el diálogo interno es lo que realmente va a crear tu historia. Normalmente el diálogo interno hace, o sea, lo que tú te dices, todo lo que tú crees, lo que hace es lo que va a crear. Es decir, cuando tú tienes un pensamiento y tienes un sentimiento, vas a tener un sentimiento, entonces después lo que va a pasar es que vas a materializar esto. Oye, Claudia, pero en verdad vas a decir, no creo que eso pueda suceder. Sí, así es. Todo pensamiento crea un sentimiento y del pensamiento aunado al sentimiento, lo que vas a materializar eso. Uy, qué fuerte, ¿verdad? Sí, porque cualquier pensamiento aunado a un sentimiento se va a materializar si estás con esto constantemente. Entonces, si es algo que constantemente estás pensando, estás sintiendo, pues espera que se vaya a materializar. Y me refiero a aquellos pensamientos que a lo mejor sí deseas y aquellos que no deseas. Por lo tanto, todo lo que tú crees es lo que vas a crear o tu opinión, tus puntos de vista y tus creencias son las que vas a estar proyectando. Y eso pues no es algo nuevo. Eso es algo que siempre ha existido. Lo que piensas, sientes, después lo vas a materializar. Por eso la importancia de tener pensamientos que sean realmente reales, que sean objetivos, no dejar irnos por la mente con su diálogo en donde cada vez la situación va siendo peor, ¿no? Cada vez va siendo una más fatídica, más trágica. No, lo que necesitamos entonces es obviamente parar, ¿ok?
porque eso es lo que vamos a estar materializando. Entonces, si hay un suceso hoy en tu vida, bueno, y ya no quieres que vaya a más, pues lo que necesitamos es, entonces, cambiar tu pensamiento. ¿Ok? Entonces no definimos nada de juicios, nada de conclusiones, nada de expectativas y, por supuesto, nada, absolutamente nada de poder crear un futuro trágico. ¿Ok? No, olvídate de que exista un futuro trágico. Lo que debes recordar es: yo soy el creador de mi realidad, yo tengo el poder y estos pensamientos, este diálogo interno, esta historia que me cuento, yo puedo pararla. Depende total y absolutamente de mí y de nadie más. ¿Por qué? Porque recuerda que nadie puede pensar, sentir o actuar por ti. Entonces, si tú eres quien has creado todo hasta hoy, pues hoy puedes finalmente cambiarlo. Muy bien, entonces, ya que nos quedó claro que todo inicia con un pensamiento, entonces ahora lo que vamos a hacer es, claro, que me pregunten, ¿cómo vamos a cambiarlo? Oye, pues sí, suena como muy lógico, ¿no? O sea, ya entendí esta secuencia, esta parte, pero ahora, a ver, Claudia, dime, ¿cómo es que vamos a poder cambiar mi diálogo interno, mis pensamientos, la historia que siempre me cuento? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues, ¿qué creen? Les tengo que presentar definitivamente a la señorita conciencia. ¿Y qué es eso de la conciencia? Bueno, la conciencia es que puedas tú vivir en el momento presente, no en el pasado, no en el futuro, en el momento presente, y que realmente lleves tu atención a esto que hoy está sucediendo, a este momento. ¿Por qué? Porque la conciencia es el origen de todo. Si tú no estás presente, si tú no te das cuenta, si tú no ves, percibes aquello que está sucediendo en este momento, pues entonces, ¿qué sucede? Que todo vas a empezar a actuarlo de manera inconsciente. Y eso no es lo que deseas. Tú lo que deseas es dirigir conscientemente tus actos. Entonces, para esto, lo importante es darte cuenta, vivir en este momento y darte cuenta de qué es aquello que tú estás pensando. Y cuando percibas que, y cuando estés sintiendo este malestar, porque pues ya vas de mal en peor, ¿no? En lo que estás imaginando. Entonces, ahí es cuando dices, ¿qué es lo que estoy pensando? Puedes percibir, estoy pensando esto, muy bien. Y la primera pregunta que deberías de hacerte es, estoy pensando esto, ¿es esto lo que yo deseo materializar? Esa es la primera pregunta. ¿Es esto lo que yo deseo materializar? Y por supuesto, pues ya estando consciente de qué es lo que estás pensando, vas a decir, no, pero por ninguna razón. Ok, entonces vamos a cambiarlo. Y ahí lo que tienes que hacer es tomar 3 respiraciones profundas y después poder visualizar, percibir esta situación que tú quieres que ya cambie. Percíbela como si ya haya cambiado. Y aquí permítanme, ¿no?, comentarles el caso de un coachí que tuvo, quien tenía una producción de ciertos productos y él vendía, pero principalmente vendía casi toda su producción a un cliente. Y entonces vino a consulta, ¿no? Vino al coaching. ¿Por qué? Porque este cliente que le estaba comprando sucedieron 2 cosas. La primera es que dejó de comprarle, ¿no? Imagínense. Y la segunda es que dejó de pagar. Entonces, con esas 2 circunstancias, pues él realmente, pues ya se hacía casi viviendo debajo de un puente. Es decir, que lo que él estaba viviendo no lo tomó como 2 hechos, sino que su mente dijo, oye, pero entonces,
Si no nos compra, entonces ya no vamos a tener dinero. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues entonces ya no vas a poder pagar a los empleados y entonces ya no vamos a poder producir. Y entonces, ¿qué vas a vender? Y entonces, si ya no vamos a tener ingresos, ¿qué va a suceder? Pues entonces ya no vas a poder pagar tu casa y entonces ya no vas a poder pagar tu carro. Y entonces, bueno, cuento largo corto, él ya se hacía por completo viviendo en un futuro y no muy lejano debajo de un puente. Entonces vean cómo este ejemplo les puede dar esta visión de cómo la mente te puede llevar a una tragedia completa y absolutamente. Entonces, cuando tú estés en escalada con estos pensamientos cada vez más negativos, detente y dices, oye, ¿es esto lo que quieres materializar? No, y cuando ya tengas un no, entonces tienes que percibir esa realidad, visualizar, percibir esa realidad que tú sí deseas. Por ejemplo, en el caso de mi cliente, pues lo que hacía era visualizar y percibir la energía de esta situación cuando su cliente se ponía al corriente, o sea, estaba pagando al corriente de los pagos, percibiendo que ya le había pagado y además que volvía a comprar. Entonces, percibiendo esta situación, esta nueva película, esta nueva historia, entonces ahí la energía que percibía era completamente otra. Pasó del estrés, de la angustia, de la ansiedad y de la preocupación a una paz, a una tranquilidad, incluso con una energía de creación y una energía de generación, que eso es lo que realmente necesitamos. Entonces, bueno, ya una vez que tú visualices eso que sí deseas y que además sientas y percibas la energía que esto te da, entonces ya desde este lugar, también lo que te recomiendo es que hagas la siguiente pregunta. ¿Qué puedo ser o hacer diferente hoy para que esta situación cambie fácil e inmediatamente? Y en ese momento puedes tomar un lápiz y en un papel escribir todo aquello que venga a tu mente. Ah, pues llamar a fulanito, a sutanito, ¿qué más puedo hacer? Ah, pues cómo más puedo vender. Por ejemplo, en el caso de mi cliente, bueno, pues lo que decidió fue crear un e-commerce, ¿no? O sea, otras vías para poder vender y el e-commerce pues es en línea. Entonces empezó a crear su página de e-commerce, empezó a llamar a otros clientes, ¿no? Que podrían ser potenciales, empezó a crear muchísima más publicidad, en fin, hizo toda una serie de acciones, creó toda una estrategia para que entonces esta situación del cliente que le dejó de comprar y que no le pagaba pudiese cambiarse por completo, que se pudiese transformar. Y entonces ustedes me van a preguntar, seguramente, bueno, ¿y qué fue lo que sucedió con este cliente? Bueno, pues lo que sucedió es, ya les voy a contar al final, es que él vino con una situación en donde casi se consideraba viviendo debajo de un puente y en lo que terminó es en que terminó vendiendo mucho más. Así es, creó estas otras fuentes de ingresos que le permitió exponencializar sus ingresos. Al final le pagó al cliente y también le siguió comprando, pero ya no es el único del que él estaba recibiendo ingresos. Por lo tanto, al momento de crear, de ver todas las posibilidades y crear más fuentes de ingresos, pues sus ingresos se incrementaron, sus ingresos se elevaron. ¿Ok? Bueno, pues entonces algo que también hizo mi cliente es que hizo el manejo de la angustia, de la preocupación, ¿no? De toda esta ansiedad, de todo este estrés. Y yo lo que les recomiendo para que así como mi cliente ustedes puedan cambiar la situación es que puedan ustedes manejar el estrés y como lo más recomendable
para que tú puedas apoyar a todas estas acciones que vayas a hacer para cambiar tu situación, también es que puedas tener un control del estrés. ¿Cómo? Con el ejercicio. Eso es lo más recomendable. Entonces, ¿qué te gusta? ¿Te gusta bailar? Pues vete a bailar, vete al Zumba. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta caminar? Contactar con la naturaleza, pues sal a caminar. No, me gusta más ir y hacer ejercicio, o ir al gimnasio, pues ve al gimnasio. No, lo mío es nadar, pues ve y nada. Lo importante es que te actives. Lo importante es que puedas, recuerden, cambiar esta vibración. Y para poder cambiar la vibración, no hay nada como activar al cuerpo y permitir que él también sea tu socio en este proceso de cambio. Así es que, ¿qué debes de hacer? Pues actívate, número uno. Y número dos, por supuesto, es que también puedes hacer cosas que te gusten. A lo mejor te gusta pintar, pues pinta. A lo mejor te gusta cantar, pues canta. O sea, aquello que te guste hacer, dedica un tiempo para ti, para hacerlo, porque esto va a ayudar a cambiar tu vibración. Recuerden que igual produce igual, ¿cierto? Entonces, si tú subes tu vibración con todo esto, las situaciones que se van a empezar a presentar, todas estas posibilidades, pues van a ser de una frecuencia vibratoria alta. Van a ser situaciones positivas, situaciones que realmente te van a ayudar a cambiar todo este panorama que tú tienes. Y algo que casi ya por último, pero no menos importante, es que obviamente también para mantener esta vibración alta es que tú puedas dejar de hacer aquello que te produzca una vibración baja. Y algunas ocasiones es dejar de ver aquellos que lo único que hacen es empeorar los escenarios. Yo me acuerdo que en algunas ocasiones mi cliente se reunía con algunos familiares o algunos amigos que tenía, ¿no? Y que claro, sin mala intención, lo que hacían realmente es llevarlo a un estado realmente de caos. ¿Por qué? Porque le daban ideas, ¿no? Como, oye, ¿por qué no te adelantas y mejor vendes tu auto antes de que ya dejes de pagar las mensualidades? Oye, ¿y por qué no vas y hablas con el banco que tiene este contrato de compraventa, ¿no? De tu casa? Porque entonces empezaron a darle ideas que, claro, a lo mejor con la mejor intención, pero de algo que los llevaba realmente a sentirse cada vez peor. Entonces, si tú estás rodeado de estas personas que lo único que hacen es llevarte a una perspectiva que empeore lo que es tu situación actual, pues aléjate de esas personas que siempre están dando su opinión, pero hacia lo negativo, esas personas que te llevan como nosotros decimos al hoyo o al pozo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si también te alejas de todo aquello que baja tu vibración? Además de, por supuesto, hacer aquello que aumente tu vibración. Y algo que tampoco deseo que pierdas de vista es que cualquier cosa, cualquier acción que estés llevando para cambiar esta situación, que sepas que todo es gradual, que todo lleva un proceso. Y aunque a nosotros nos gustaría que todo esto se diera para ayer, normalmente no sucede. Así es que, ¿qué te recomiendo? Sé paciente, sé perseverante, sé persistente, sé consistente, pero también paciente. Sigue, tienes que seguir actuando. Esto de ser paciente, efectivamente, no es, ay, muy bien, entonces dejo que las cosas sucedan y aquí me duermo. No, es seguir actuando. Pero también en el actuar podrías empezar otros proyectos, empezar a hacer otras cosas, como en el caso de mi cliente que les digo que creó todos, se diversificó, empezó con otros productos, además creó el e-commerce. Entonces, el que tú tengas proyectos corriendo en paralelo te va a ayudar mucho, porque así no vas a estar
pensando, ¿y qué pasó? Recibió mi cliente el correo electrónico y no me ha contestado, ¿y esto qué significa? Y ay, voy a ver en el WhatsApp, a ver, me dejó en visto, ah, no, ni siquiera lo ha visto, ay, voy a ver, ¿no? Que si mando, si mejor lo voy a esperar, ¿no? A la oficina, voy a ir mejor y me presento personalmente. O sea, en vez de estar poniendo toda tu atención en este proyecto, de qué pasa con este cliente que no me paga, ¿qué tal si pones tu atención también en otros proyectos? Y entonces va a dejar que este proceso, esta situación por la que estás pasando, vaya, ¿no? Tomando curso, ¿no? Con las acciones que hagas, por supuesto, pero por otro lado, si estás en otros proyectos, entonces no vas a tener que pues, estar poniendo nada más el foco en el cliente que no te paga, sino en crear otras fuentes de ingreso, en estar en esta energía generativa que definitivamente va a transformar cualquier cosa que tú estés viviendo. Entonces, bueno, pues estas son las recomendaciones que yo les tengo para que puedan terminar de ahora y para siempre con las malas rachas. Espero que les haya sido de mucha utilidad y por favor sigan escribiéndome. No saben cuánto disfruto poder leer todos sus comentarios, todas sus historias, todo lo que ha ya sido de provecho en sus vidas para ustedes. Todas estas técnicas, herramientas, recomendaciones, como ustedes le quieran llamar, tips, eso es lo más importante para mí. Si está siendo de utilidad, miren, yo estoy completamente realizada. Así es que, bueno, pues sigan confiando en ustedes. Por supuesto, confíen en el universo y ya verán que las cosas cambian. Déjenme saber cómo salió. Nos vemos la próxima. Bye.